Buenas noches, mi nombre es Joan Sebastián Cabanzo Quiroga. Vamos a empezar a desarrollar la actividad de construcción aplicada número 1. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUN. Vamos a hablar de números reales. Los números reales son el conjunto de números racionales e irracionales. Así como lo muestra la gráfica, los racionales son representados con la letra Q, los irracionales con la letra I. Los racionales se dividen en enteros y fraccionarios. Los enteros son los números, se subdividen en los números naturales o los enteros negativos. Y los fraccionarios pues son todos los números que se pueden expresar como cociente de otro número, que tienen decimales periódicos, como este de acá, o decimales simplemente. Los irracionales son todos aquellos números que no se pueden expresar de una forma racional. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar como cociente de dos números enteros y su expresión decimal es exacta o periódica. Se representan con la letra R mayúscula. Entonces, como veníamos diciendo, se dividen en los números enteros. Los números enteros comprenden el conjunto de números que contienen los números naturales, los números negativos y el cero. Para hablar de números enteros necesariamente tenemos que hablar de la recta numérica. Entonces el cero se ubica en la mitad de la recta numérica. Todos los números que están a la derecha del cero son positivos y los que están a la izquierda son negativos. Debemos tener en cuenta esto, cómo ubicamos un número en la recta numérica, cómo sabemos que un número es más grande que otro. Entonces, el orden de estos números se define de esta forma que está acá. Entonces, cuando dos números enteros presentan signos diferentes, por ejemplo, más a y menos b, el negativo es menor que el positivo, de tal forma que menos 5 siempre va a ser más pequeño que más 5. Y dados los dos números enteros con el mismo signo, entonces el menor de esos dos números se les halla el valor absoluto a cada uno. Entonces el de menor valor absoluto va a ser el número menor si el signo común es el positivo, si los dos números son positivos. Si los dos números son negativos, el número menor es el que tenga el mayor valor absoluto, de tal forma que menos 5 va a ser más pequeño que menos 3. El 0 es menor que todos los números positivos y mayor que todos los números negativos. Pero hablamos del valor absoluto. ¿Qué es? El valor absoluto de un número entero es la distancia que hay desde el origen, o sea, desde el número 0 hasta un punto determinado. El punto puede ser 1, 2, 3, 5, 2 millones, 5 millones. El valor absoluto del número 0 pues es 0. Se representa el valor absoluto con estas dos barritas que vemos acá. ¿Qué operaciones podemos hacer con los números enteros? Suma, resta, multiplicación y división. La suma es la adición de dos números y se realiza igual que con los números naturales. Recordemos que los números naturales son todos los números con los que podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ejemplo, 5 más 3 pues va a dar 8, menos 3 más menos 7 va a ser menos 10. Si vemos los números negativos como si fueran una deuda, si tú debes 3 pesos y luego debes 7 pesos, pues en total debes 10 pesos. La resta es la sustracción realizada entre dos números y no importan sus signos, de tal forma que 25 menos 8, 25 es más grande, va a dar 17. Y 20 menos 45 también es posible, quiere decir que si tenemos 20 pesos y vamos a comprar algo de 45 pesos, vamos a quedar debiendo 25 pesos. De ahí la importancia del signo menos, que nos indica que debemos ese valor, si se quiere ver de alguna forma. La multiplicación es la suma repetitiva de un número hasta encontrar un resultado. ¿Cómo así? 2 por 3 es 6, pero ¿cómo llegamos a este resultado? 2 lo repetimos 3 veces y sumamos esos números. Entonces 2 más 2 más 2 es igual a 6. De tal forma que también podemos hacer multiplicación con los números negativos. 12 por menos 3, colocamos el menos 3 entre paréntesis para diferenciarlo del signo por, da menos 36. La división permite averiguar cuántas veces está un número contenido en otro, y no siempre es exacto. Por ejemplo, 7 dividido en 3 es 2,3
33 periódico. ¿Qué quiere decir? Que es 3, 3, 3, 3, 3 hasta el infinito. También puede ser un número exacto. 25 dividido en 5 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 da 25. Vamos ahora con los números fraccionarios. Una fracción es la comparación de dos números naturales mediante una división. Entonces, el dividendo sería el numerador y el divisor sería el denominador. El denominador debe ser siempre diferente de 0, si no da indeterminada. El numerador indica el número de partes que se toman de la unidad y el denominador en cuántas partes iguales se divide esta unidad. Con los fraccionarios también podemos hacer las mismas operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a hablar de la suma y la resta. Se puede presentar el caso en que los fraccionarios tengan el mismo denominador. Cuando tienen el mismo denominador, sea suma o sea resta, se hace con esta fórmula que vemos acá. Entonces se multiplican, tomando lo que estábamos diciendo, entonces cuando tienen el mismo denominador, se coloca el mismo denominador acá y se suman los numeradores de forma lineal. Lo mismo pasa cuando es una resta. Acá está un ejemplo. Tenemos el mismo numerador, simplemente dejamos el denominador igual, sumamos los numeradores y entonces queda la fracción 5 cuartos. También presentamos el caso donde tengan diferente denominador, entonces son fracciones heterogéneas. Entonces aquí multiplicamos los denominadores y hacemos en cruz A por D más, si es una suma, B por C. Si es una resta tenemos BD en el denominador y en el numerador tenemos en cruz A por D menos, porque es una resta, B por C. Aquí en el ejemplo lo tenemos paso a paso. Entonces 2 por 4, 8, 7 por 4, menos 2 por 3, entonces queda 28 menos 6 sobre 8, que queda 22 octavos. La multiplicación. La multiplicación de dos fracciones es otra fracción, donde el numerador tiene el producto de ambos numeradores y el denominador el producto de ambos denominadores. Cuando es una multiplicación simplemente multiplicamos de frente, numerador con numerador, denominador con denominador, así como lo vemos en el ejemplo. La división es el cociente de dos fracciones y por consiguiente es otra fracción. El numerador es el producto de los extremos y el denominador el producto de los medios, así como está en la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? El denominador es B por C y el numerador A por D. Aquí tenemos el resultado. Los números irracionales. Entonces, ¿qué es un número irracional? Es un número que no se puede expresar como una fracción, donde m y n, el numerador y el denominador, deben ser enteros, y n debe ser diferente de 0. También es cualquier número real que no es racional, y su expresión decimal no es exacta ni periódica. Números famosos que son irracionales, el número pi, 3.141592 y siguen los números periódicos hasta el infinito. El número Euler, 2,7182 y continúa hasta el infinito. Y la razón de oro, que es la razón por la cual los constructores piensan que es el número mágico. ¿Sabías que los números irracionales se llaman irracionales porque no se pueden escribir en forma de razón? Las fracciones también son llamadas una razón, como una proporción. No quiere decir que son irracionales porque están locos. Lógica proposicional. ¿Qué es la lógica? La lógica es un lenguaje preciso, claro y formal que estudia las proposiciones y su objetivo es interpretar y desarrollar razonamientos correctos y distinguirlo de los que no son correctos. Entonces, ¿qué es una proposición? La proposición es toda expresión que permite hallar sus valores de verdad, siendo estos verdadero o falso. Un ejemplo, la preposición P dice hoy es sábado. Para efectos de la grabación, hoy sí es sábado, entonces es verdadero. La preposición Q, los perros vuelan, es totalmente falso porque ya sabemos que los perros no vuelan.
¿Qué no es una proposición? Las frases exclamativas, interrogativas, desiderativas, que son aquellas que expresan un deseo, o imperativas, que expresan una orden. Un ejemplo es qué lindo día. Es muy subjetivo, no podemos decir que es un valor, no podemos darle un valor de verdad. Para mí puede ser un bonito día, para otra persona no. Entonces, como no puede tener un valor de verdad fijo, universal, entonces no es una proposición. Vamos a hablar ahora de los conectores lógicos, que son símbolos que sirven para unir dos o más proposiciones. Está la conjunción, que el símbolo es este, y se denomina con el conector y. Cuando hablamos de conexión decimos una proposición y luego decimos y la otra proposición. Hablamos ahora de la disyunción. La disyunción, este es el símbolo y es el conector o. Condicional es una flechita de izquierda hacia derecha y es el conector entonces o el conector sí. El bicondicional es una flechita apuntando a ambos lados y es el conector sí y solo sí. La negación es simbolizado por la virgulilla, que es el símbolo que está encima de la n para que sea ñ, y se lee como conector no. La proposición simple quiere decir que solo tiene un significado y no tiene conectores lógicos. Ejemplo es, la matemática es una ciencia. Como podemos observar, es solamente una frase que podemos decir que es verdadera o falsa y que no está conectada con otra. 8 es impar. También podemos darle un valor de verdad verdadero o falso. En este caso sería falso. 15 es mayor que 10. Lo mismo, podemos decir que es verdadero. Entonces, como podemos afirmar que es una u otra y no tiene conectores, es una proposición simple. Pasando ahora a la proposición compuesta, es aquella que tiene dos o más significados y contiene al menos un conector lógico. Ejemplo, María sabe inglés y María sabe francés. El conector y ya hace que sea una proposición compuesta. David se casa o David termina su noviazgo. Al tener el conector o, tener dos proposiciones, ya la hace una proposición compuesta. No es cierto que el perro ladra. Observamos aquí que empieza con no. Está negando la proposición de que es cierto que el perro ladra. Por tanto, es una proposición compuesta. Vamos ahora a hablar de las tablas de verdad. Las tablas de verdad es cuando tenemos una proposición P, la vamos a comparar con otra preposición Q y planteamos todos los posibles casos. Entonces, si la proposición, la primera es verdadera y la segunda es verdadera, la primera es verdadera y la segunda es falsa, la primera es falsa y la segunda es verdadera, o las dos proposiciones son falsas. Aquí tenemos en cuenta todos los posibles casos, P y Q, P o Q, P entonces Q, o P, sí y solo sí Q. Como pueden observar, tenemos unos valores de verdad que están de diferente color. ¿Qué quiere decir eso? Son normas mnemotécnicas para aprenderse esto de mejor forma, que sea más fácil, de tal forma que P y Q solo va a ser verdadero cuando las dos son verdaderas. P o Q solo va a ser falsa cuando las dos son falsas. P entonces Q solo va a ser falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y P solo sí, sí y solo sí Q van a ser verdaderas cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. De tal forma que si rellenamos estos, que serían valores fijos, el resto los rellenamos con sus contrapartes. Por ejemplo, estos son verdaderos, todos estos son falsos. Este es falso, todos estos son verdaderos. Así con cada uno de ellos. Entonces aquí, falso, los demás son verdaderos, estos dos son verdaderos, los dos son falsos. Espero que haya sido de su agrado y que entonces cualquier duda pueden escribirme. Feliz noche.